Bien, ahí se ven. Sí, perfecto. Bueno, comenzamos. Entonces, bueno, nos interesaba un poco cuando estábamos revisando un poco la historia clínica y este cambio con todo lo que el advenimiento de la inteligencia artificial y demás, repasar un poco cómo ha sido nuestro recorrido por la captura de los datos y la estructuración de los mismos en función de, obviamente, la digitalización de la historia clínica. Entonces, bueno, un poquito eso es de lo que trata la charla de hoy. No los voy a aburrir demasiado con el índice, pero sí, ya vamos de lleno a los temas. Nosotros representamos a Universal. Universal es una empresa creada, de TI, creada por y para un grupo de empresas de salud de Uruguay, las más conocidas, SEM, Mautónico, SEM, MP, mayormente todos en la zona metropolitana y aledaños a la capital, como Maldonado y demás. Como les decía, fue creada por y para un grupo de salud, entonces tienen la particularidad de que siempre ha tenido inmerso en la salud desde muy temprano, e incluso ya hace casi 15 años que tiene roles profesionales de la salud dentro de la misma empresa de TI que van apoyando la creación de los productos. Tiene todos los servicios los típicos de una empresa de TI: infraestructura, soporte usuario, desarrollo de aplicaciones, consultoría en proyectos y seguridad de la información, y una pata también importante en la gestión del cambio, por esto que les decía, de tener roles de salud que traducen en definitiva las necesidades del cliente con respecto a los productos. Y luego seguimos las implementaciones. Bueno, entonces el punto de partida, un poco cuando se comienza a digitalizar las historias clínicas, lo primero que se hizo un poco con apoyo también del Hospital Italiano fue la digitalización de la historia, y entonces se creó centrada en el paciente y orientada a problemas. Esto tenía eh, eh, ventajas y desventajas como todo. Una de las desventajas era, bueno, un cambio en el paradigma, un poco también por cómo estábamos acostumbrados a registrar en la versión francesa de la historia clínica típica. Y bueno, esto de orientado a problemas y demás traía bastantes desafíos a nivel del inicio del registro, de entender cómo clasificábamos los problemas, que tenían categorías y demás. Entonces, bueno, las primeras versiones, digamos, tenían mucho más texto libre, y estructuramos solo lo que tenía que ver con los diagnósticos o los problemas, ¿no? Como las etiquetas que decíamos. Em, Esto fue evolucionando, si bien se ponían cada vez más secciones para justamente cortar lo que sería con el texto libre. eh, bueno, una vez que fue venciendo el desafío de adaptarse a este paradigma y a esta forma de registro, fuimos incorporando otras partes de estructuración. El tema es, el registro seguía siendo como más orientado a la captura y no tanto en cómo se iba a reutilizar o cómo se iba a tomar esa info, en parte porque, bueno, justamente era no solo cambiar del papel a la digitalización, sino cambiar un poco la forma en que estábamos documentando. Las dificultades, bueno, las que conocemos también un poco arrastradas incluso de la era papel, ¿no? A veces ambigüedad, dificultad, ya no teníamos dificultad en leerlo, pero bueno, sí seguíamos teniendo algún registro ambiguo por falta de, como, de entender cómo era el sistema, poca estandarización y poco valor secundario, en parte porque el foco era esto de, bueno, registro, pero sin mucho todavía noción de cómo lo voy a capturar y usar después. em, y también porque, bueno, hasta cierto punto toda esa cantidad de texto libre no era tan fácil de explotar. Ahí, se trancó. Entonces, bueno, en la evolución fuimos incorporando vocabulario controlado, terminología y usando el servidor del hospital en italiano incluso. Y de a poco empezamos a estructurar la indicación de pases, la indicación de estudios y por último, todavía hoy dolorosa, el registro de indicaciones de fármacos. Eh, Primero siempre en los ambientes más controlados, programados, lo que entendemos como asistencia ambulatoria, y luego ya a la urgencia de la internación. El registro de fármacos, lejos el más costoso en cuanto a gestión del cambio por todo lo que implica. em,
tener tiene muchos campos o muchos pasos que se tienen que ir estructurando y de hecho en algunos ambientes como internación nos costó estar bastante tiempo en un registro semiestructurado, digamos, donde solo podíamos dejar enmarcado el genérico y luego teníamos el resto de la posología y demás en texto libre. Pero bueno, con esto empezamos a tener esa mejora en la completud de los datos, en la consistencia y también, obviamente, con el paso del tiempo, los propios usuarios ir entendiendo cuando querían explotar cierta información, encontrando como ciertas dificultades para explotar esos datos en función de cómo ellos también estaban registrando, ¿no? Entonces, como un círculo de feedback que iba retroalimentando, entonces, bueno, registro, entonces ahora sí, si quiero explotar esta información de una forma más consciente para luego ir capturando valor. Eh, Como hito siguiente fue la incorporación de algunos CDS o de apoyo a la toma de decisión. Esto también apoyado, bueno, en alertas para interacción droga-droga, alergias medicamentosas, alertas por indicaciones duplicadas y demás. También con esto que decía de ir avanzando un poco a nivel de cada institución y de la gestión y del capturar valor, se empiezan también a, bueno, incorporar algunas prácticas de guía eh, clínicas o para cáncer de colon, ahí nombramos algunas, pues yo creo, pero fueron cambiando incluso a lo largo del tiempo en función de las necesidades de cada institución y son distintas en cada uno de los prestadores, algunas enmarcadas en un contexto de reglamentación del ministerio y otras incluso, bueno, por motus propio de cada institución en cuanto a mejorar ciertas líneas, ¿tá? Y esto, bueno, ha tenido un rol clave, por supuesto, en la seguridad y en mejorar la calidad y también en estandarizar la calidad que le damos a cada usuario según sus necesidades. Bueno, acá para mostrarles un poquito, esto sería un ejemplo del último sistema que migramos, que se hizo el año pasado, de un sistema de policlínico de atención rápida, donde el registro se hacía de forma electrónica, sí, pero aún no tenía todos los campos de manera estructurada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que sería una evolución, una consulta del paciente tanto el motivo de consulta como el resumen y el tratamiento que se le indicó, que se le realizó durante la consulta del paciente, todo esto estaba en texto libre. Y también en el caso del egreso, si bien el diagnóstico estaba estructurado, la conducta a seguir y todas las indicaciones al egreso estaban también como texto libre. Eh, y ahora les paso a mostrar cómo se vería después de la implementación. Acá tenemos, por un lado, una evolución donde tanto el problema, que es lo que quería acá, como la anamnesis y el examen físico están separados. Obviamente la parte de anamnesis es sexo libre, pero la parte del problema asociado a la evolución consulta al servidor de terminología del italiano. Y tenemos dentro de la consulta todas las indicaciones que se realicen dentro del policlínico del paciente, se realizan también de forma estructurada. Acá como ejemplo se muestra el caso de lo que sería una indicación de estudios y procedimientos, donde el médico lo que hace es seleccionar de un listado el estudio que quiere indicar. Y después tenemos también hay, por ejemplo, para el caso de indicaciones farmacológicas, que como comentaba Analia, era de las indicaciones más complejas para estructurar. Acá tenemos, una vez que el médico ya seleccionó, en este caso el ketoprofeno, para administrar al paciente, tiene de manera estructurada todos los campos correspondientes a la posología de la indicación. Bien. ¿Lo que- Entonces, sí, que se me tranca a veces, no sé. Un poco en cuanto a, siguiendo con esta línea que decíamos, todo el impulso que tenía que ver con la digitalización de historia clínica se veía acompañado a nivel nacional por la creación de salud digital y un programa bueno, que pretendía la digitalización de la historia clínica en todos los prestadores. Y bueno, en ese marco también fuimos incorporando los lenguajes de referencia y demás para armados de CDA, que también es todo un camino recorrido para estar desde CDA nivel 1 a CDA nivel 3, según los conjuntos de datos mínimos que se definieron a nivel país.
Esto hizo que de alguna forma tuviéramos prácticamente más cantidad de campos estructurados que casi que de texto libre en realidad hoy. Eh, y bueno, también fue permitiendo el agregado, por ejemplo, como de bloques semánticos para alertas y reportes a ministerio o a órganos, otros órganos rectores, certificaciones laborales y demás. Pero bueno, se fue agregando, digamos, entonces como eh, todo el mapeo de términos y diagnósticos a nivel de cada sección. El impacto, esto es un poco, bueno, lo que hablamos siempre de la historia clínica, pero no queda, no es de más remarcarlo, ¿no? Bueno, todo lo que implica la seguridad del paciente, la trazabilidad de todos los eventos, ¿no? A la vez de tener toda esa estructuración con la aplicación de guías y programas que habíamos comentado, la continuidad asistencial y la integridad, incluso a nivel nacional, porque eso hoy nos permite que un usuario que tenga un evento de salud en alguna otra parte del país termine, si necesita asistencia, pueda, desde ese otro prestador se pueda llegar a acceder a las consultas y a los eventos registrados en la plataforma nacional. Em, Gran valor para la gestión institucional, que como decíamos, evoluciona en función de las guías y prácticas y demás, pero también empezar a cruzar un poco más todo lo que son los mundos con costos y todo el valor que tenemos también en la capa administrativa, que no es menor. Y bueno, no dejar de remarcar el rol de toda esta estructuración en la pandemia, ¿no? Que nos permitió crear alertas y notificaciones en tiempo real desde el momento que se cargaban el diagnóstico al paciente para poder notificar a nivel de nacional también y la gestión dentro de la empresa, de la institución de salud, de esos eventos. También, una vez salidas, llegada la vacuna, la priorización de los pacientes con mayor riesgo en función de sus diagnósticos y su historia clínica, se pudo entregar, digamos, los grupos de pacientes que tenían más riesgo y priorizarlos para poder justamente gestionar que se vacunaran primero y demás. Entonces, bueno, creo que en un correr de pocos años, ese nivel de estructuración que tenía un gran desafío y esfuerzo fue generando mucho valor. Bueno, todo esto en realidad lo que habilitó fue la explotación de datos, pudiendo obtener desde reportes básicos hasta tableros interactivos y pudiendo también así obtener información en tiempo real. Por otro lado, también tenemos lo que es la analítica poblacional y estratificación de riesgo, que eso también lo que facilita es, por ejemplo, la implementación de alertas específicas a ciertos grupos de pacientes o lo que se precise, que es un poco lo que comentaba también Analía. Y por otro lado, bueno, todo lo que es investigación, también esto lo facilita ya que se puede obtener fácilmente cualquier reporte y cualquier información y se pueden ir adaptando diferentes tableros sin mayor complejidad. Asimismo, no solo para la investigación, toda esta información también sabemos que es valiosa para todo lo que es la gestión y el uso de los recursos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Porque además de todos los cambios que se hicieron en la forma del registro durante estos 10 años, también obviamente hubo una variación en el volumen de datos que se fueron recabando. Esto es un ejemplo, es una gráfica donde se muestra en el espacio utilizado en el disco donde se guardan los PDFs y resultados que provienen de diferentes sistemas que utiliza el grupo de prestadores con los que trabajamos. En el último año creció 1 terabyte el espacio en el disco utilizado para esto. ¿Tá? Y esta tendencia se mantuvo así en los últimos 2 años, creciendo 1 tera por año en estos últimos 2 años. Y todos estos datos obviamente es información que hoy en día es fácilmente explotada, que bueno, ahora vamos a hablar también con la implementación de la inteligencia artificial. Bueno, un poco se plantea un cambio de paradigma quizás, porque siempre se fue yendo hacia un registro cada vez más estructurado por este tema de la explotación de datos y que de esa forma se facilita mucho. Pero bueno, ahora con esto que podemos analizar texto libre, bueno, capaz nos podemos preguntar qué es lo mejor, ¿no? La idea es siempre, entendemos, llegar como a un equilibrio entre poder mejorar la explotación de los datos y el acceso a la información, pero mantener cierta naturalidad para los usuarios finales que van a utilizar la herramienta.
para que pueda ser ágil el registro y que no interfiera con el trabajo diario, ¿verdad? Así que bueno, podemos hablar de la inteligencia artificial como un nuevo habilitador, ya que nos abre como un nuevo acceso sobre el registro de texto libre y se abre la posibilidad de poder explotar también la información que esté almacenada de esta manera. Acá vamos con un ejemplo práctico. En Universal se realizó una prueba de concepto. Lo que se hizo fue utilizando un modelo de lenguaje, que en este caso fue GEMA 327B, se utilizó para analizar texto libre en evoluciones clínicas. El objetivo en este caso de esta prueba de concepto era detectar menciones de estereotomía a partir de evoluciones en texto libre. Eh, entonces, para esta prueba se procesaron 62 evoluciones, que todas incluían la palabra clave Iserect, entendiendo que podría ser pacientes que estuvieran, que mencionaran esa palabra, ya sea histerectomía, histerectomizada, etcétera. Y bueno, la idea era que el modelo de lenguaje revisara esas evoluciones y que pudiera definir para cada paciente si está histerectomizada o no. De estas 62 evoluciones, lo que se obtuvo fue que 61 fueron clasificadas como que sí estaban histerectomizadas estas pacientes, de las cuales 56 fueron correctas y hubo 5 falsos positivos. Es decir, el modelo marcó 5 pacientes como que en esas evoluciones se mencionaba que estaba histerectomizada, cuando en realidad la evolución no mencionaba eso exactamente y una evolución que fue clasificada como que la paciente no estaba esterectomizada y que fue correcta, ¿tá? Si bien hubo errores y obviamente esto es una prueba con una población muy acotada, podemos como entender que se deja ver el potencial de la inteligencia artificial para poder extraer conocimiento útil desde este tipo de registros que no están estructurados, sino que están en texto libre. Esto entonces como que amplía todas las capacidades para analizar las historias clínicas y todo lo que eso además facilita luego de otras herramientas que se pueden implementar, etcétera, más allá de los datos estructurados. Eh, para mencionar un poco rapidito cuáles fueron estos errores, no es que esas evoluciones no mencionaban para nada la palabra esterectomía, sino que eran pacientes que capaz se iban a coordinar para hacer la esterectomía, pero al momento de esa evolución no estaba esterectomizada, o sea que fueron falsos positivos. Algunas evoluciones mencionaban, por ejemplo, se coordina histerectomía abdominal, tal día se le realizará histerectomía por X motivo, coordinado por histerectomía, o se solicita histerectomía por sangrado uterino anormal. ¿Cuáles son entonces ahora los nuevos desafíos con este cambio de paradigma que se plantea? Por un lado, que esto va a traer, ya está trayendo y que además es necesario profundizar sobre nuevo aprendizaje sobre la forma de capturar y extraer estos datos. Para esto, obviamente, es necesaria la formación y el compromiso por parte de los equipos de salud y de las instituciones en su totalidad, ya que esto trae un cambio cultural y del modelo de asistencia. Entonces, es importante que todas las personas que intervengan en el proceso asistencial estén capacitados en este sentido y que conozcan además los aspectos éticos y regulatorios de la explotación de datos y también que tengan conciencia sobre la importancia de la calidad de los datos, ¿tá? Y que esto es una responsabilidad compartida y que al momento del registro quizás sea bueno que cada persona sea consciente de cómo esos datos luego van a ser utilizados para que tengan noción de cómo sería adecuado ese registro, ¿no? Más aún si estamos pensando en analizar texto libre, que bueno, hay muchas ambigüedades que pueden llevar a confusiones. Y resulta también fundamental por todo esto lo que es la gestión del cambio institucional, ¿no? Generar capacitaciones, instancias para poder intercambiar, revisar problemáticas que surjan, para poder ir mejorando todo ese proceso y bueno, que esa información sea explotada de la mejor forma por cualquier modelo, tablero, lo que sea, pero también manteniendo la responsabilidad de la importancia de lo que es el registro de la información para el paciente en sí. Bueno, ¿cuál podría ser el futuro de la historia clínica electrónica, no? Ya ahora nos estamos planteando que los datos
que se guardan en la historia son un activo institucional estratégico. Allí hay mucha información muy valiosa que permite desde la mejora en la optimización de los recursos, como investigaciones, etcétera. Entonces, no es solo, como mencionábamos al principio, bueno, de registrar la historia para tenerla pensando en cada paciente de forma individual, sino ya ir un poco más allá y pensar en todo lo que podemos hacer con esos datos. Entonces, creemos que la historia clínica electrónica puede ser puede y debe ser un motor de innovación y mejora continua para todas las instituciones. Y bueno, también vemos en el futuro, y no tan en el futuro, porque es algo que ya se está implementando, la integración con modelos predictivos y la personalización de la atención, para que pueda adecuarse cada vez más a cada paciente en particular y brindar la mejor atención posible. Entonces, como una reflexión final, el valor de la historia clínica electrónica ya no reside solo en la captura, sino en su capacidad de generar conocimiento para transformar la atención en la salud. Que, bueno, era un poco lo que tratábamos de resumir acá con esto último que les contábamos. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda o algún comentario.